¿Cuánto tiempo dura? Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, les habla José Antonio Lares. A continuación yo voy a conversar con Liliana Ponce, ella es antropólogo. Ella forma parte pues de los comités de Benamérica, es docente universitaria con una larga experiencia pues en el campo de la antropología. Estuvo vinculada a LIBI, tengo entendido, a PDVSA también pues en estudios que hace falta hacer cuando se van a explorar algunos espacios territoriales para la obtención de negocios, pero que lo que es la gente como factor fundamental hay que tomarlo en cuenta antes de ir a explotar o explorar cualquier área y a diezmar inclusive los hábitats, ¿no? Entonces ahí hay que aplicar criterios muy conscientes pues, de lo que son las costumbres, la tradición, el gentilicio, la historia y todo lo demás, ¿no? Y yo la tengo por ese tema justamente, porque eh, yo vengo preocupándome desde hace cierto tiempo con respecto al indigenismo en Venezuela, primero que nada. O sea, que de alguna manera se le consideraba robusto, bien constituido, defensor de sus hábitats, de sus derechos y sus espacios geográficos, e inclusive en sus luchas sociales y políticas eh, procuraron y alcanzaron inclusive representatividad en el Congreso Nacional en un momento dado, pero que de la noche a la mañana pues se les desmembró, ¿no? De esas instituciones se les sacó de cuajo en el momento en que inclusive los indígenas del Amazonas habían alcanzado 3, 4 representantes en la asamblea, pero en el chavismo llegó el momento en que no se quiso seguir consintiendo más eso y se les segregó de nuevo y hoy están desasistidos. Luego les invaden el sur del país, en Bolívar, Amazonas, y lo que ha pasado con ellos pues es imperdonable, los están diezmando, los están haciendo huir, los asesinan alegremente, les condicionan su vida de una forma tal, y venía yo hablando de que en la presencia de el área antropológica es fundamental en un país para preservar su historia y sus valores, pero aquí parece que la voracidad económica pues acabó con todo. Y lo mismo tenemos en La Guajira, lo mismo nos está pasando en otros lados, ¿no? Así mismo, sí, Entonces, sí. ¿cómo visualizar eso hoy? Y en Benamérica, ¿qué se puede aportar en el momento en que se rescata la democracia para que esos sectores se reivindiquen? Claro que sí. Bueno, yo pienso que desde ya en Benamérica tenemos una labor que es de visibilizar este problema, ¿no? Realmente en el grupo de derechos humanos, este, lo que buscamos es eso. Lo único que desde afuera, desde la diáspora, pues podemos hacer es visibilizar el problema una vez más. Sabemos que hay ONGs, bueno, muy tremendamente calificadas y bien informadas sobre todo lo que está pasando, entre ellas, por supuesto, SOS Orinoco, una gran persona, Cristina Burel y todo su grupo que tienen la posibilidad de hacer todas estas denuncias porque tienen el recurso, digamos, de hacer todas esas fotografías aeroespaciales y toda esa evidencia, ¿no? Que ellos nos están trayendo. Eso es valiosísimo. Sí, Por otro lado, bueno, hay organismos internacionales que nos están escuchando, ¿no? O sea, tratamos de estar conectados con ellos porque, bueno, es la única manera. Desde adentro no es mucho lo que se puede hacer. Desde el punto de vista, quiero decir, desde Benamérica, nosotros desde afuera, ¿qué podemos hacer? Entonces, en eso estamos, creando redes, por ejemplo, con la Red Global de la Diáspora, también con Tomás Páez, con su grupo del ambiente, ¿Mm? estamos trabajando con ese clúster que ellos tienen, y así vamos creando redes en la diáspora. Pero por supuesto que nos mantenemos en el día a día en contacto con Venezuela, o sea, estamos allá adentro prácticamente Sí, sí. en el día a día conversando con Provea, poniéndonos al tanto en Puerto Ayacucho con todo lo que tiene que ver con el vicariato apostólico en Puerto Ayacucho, con personas que están realmente en el día a día ayudando a rescatar y a salvar, digamos, porque es así, hay que hablar así, los están salvando.
Sí, yo estaba viendo un reportaje de Soho Orinoco esta mañana, donde se ponía Ajá. en evidencia pues el problema que hay con la contaminación del mercurio y cómo la población está padeciendo problemas de salud severos, por ejemplo, Mismo, exactamente. y Si que los, vamos al tema de salud, los exponen a una muerte inminente. absolutamente. Si vamos al tema de salud, bueno, imagínate, eso no tiene perdón de Dios, como decimos, ¿no? O sea, primero un abandono total de parte del Ministerio de Salud ni de todos los organismos del Estado que deben atender a esa comunidad en todo sentido, pues porque ahí está el problema de la malaria que se ha incrementado con el Ah, también, y el paludismo, con la sí. minería ilegal, con el paludismo, entonces se ha incrementado. Eso por esa parte, la malaria por un lado. Por supuesto, la contaminación por mercurio porque están tomando las aguas contaminadas, las madres amamantando niños con ya ellas contaminadas, o sea, es una situación de un exterminio, como dice nuestro gran amigo Walter Márquez, ¿no? Ujú. Y como sabemos, pues lo que está pasando es, es una grave situación de exterminio, como un genocidio lo que se está cometiendo allá. Ahora, Este, en esa zona del sur de Venezuela, el censo de los Pemones y otras etnias, o sea, a qué nivel llegaba? ¿Cuántos ciudadanos de esas etnias existían allí? Porque me bueno, dicen que muchos han tenido que irse. bueno, es que ese es el otro problema, ese es el gravísimo problema. Además de todo esto que les está pasando, como no pueden, no han tenido, digamos, atención ni seguridad, pues han tenido que estar huyendo, realmente, y no solamente de todas las etnias que están en el arco minero, vamos a decir, o al sur del Orinoco. Y, por ejemplo, Yacapana, la parte fronteriza con Colombia, sino que también tendríamos que hablar, por ejemplo, de los guaraos, También que están un están poco más huyendo, arriba, sí, están huyendo también. están en el delta y se están yendo hacia Trinidad, muriéndose al atravesar, o sea, con graves riesgos de su vida cuando van hacia Trinidad y con todo lo que ya sabemos lo que significa No, ¿y la diáspora hacia cómo Trinidad. van a ser recibidos allá, que es lo peor? Es lo peor. Entonces, y también hacia Brasil, porque los guaraos han ido hacia Brasil. O sea, nosotros tenemos dentro de los censos y los últimos censos que tenemos, hay un 2.7% de comunidades, de comunidades indígenas, pues, o de personas indígenas dentro de todo nuestro censo poblacional, que éramos 32 millones, pero ahora ya somos que 25, ¿no? Sí, Ya salieron del país 7 millones de venezolanos, ¿no? un tercio casi. Un tercio, sí. Si hablamos de los yupa o de los guajiros, están en la misma situación. Todas las comunidades indígenas están en una situación muy lamentable, todos. O sea, Sí. no hay protección de ningún tipo por parte del gobierno. Aquello que se hablaba de el indigenismo y el Ministerio para los Indígenas y que alguna vez, de alguna manera, ayudaron vamos a decir, en cuanto a Alguno que otro programa social, ¿no? algunos que otro programa, claro, claro que sí. Y bueno, y anteriormente, antes de que llegara este desastre de este régimen chavista y este régimen madurista, bueno, existía la Fundación La Salle, existía organismos que apoyaban, ¿verdad?, en lo que era la interculturalidad, en todo lo que era el rescate de su cultura, de su cosmovisión, de su visión del mundo, o sea, el respeto hacia ellos. Eso está totalmente perdido. O sea, yo lo puedo decir porque con toda seguridad yo he caminado todos esos caminos del Amazonas y el Delta, viví 3 años en el Delta, o sea, yo puedo decir realmente cuál es la situación dramática de las comunidades indígenas. Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, desde aquí, lo único que nos queda como venezolanos y en la venezolanidad que nos toca es cambio de régimen a través de qué? De unas elecciones y de unas primarias y de un proceso al que se está llevando desde la Comisión Nacional de Primaria y seguir en la venezolanidad para protegernos todos, incluyendo esa diversidad que son las culturas indígenas que son parte de nosotros.
No, sin son duda, parte de la venezolanidad. claro. Con Este, toda esa diversidad y con toda esa diversidad cultural que nosotros debemos, digamos, atender como venezolanos, o sea, o el gobierno debe atender en algún momento, pero eso no está sucediendo. Y no no, va a suceder mientras esté este régimen. claro, y No va a suceder. fueron unas poblaciones que en un momento dado también se les pudo incorporar y se hizo en gran medida a la producción del campo desde el punto de vista de rubro de consumo. Y eso se acabó Por también. supuesto, por supuesto, por supuesto. Fíjese que hay ejemplos de lo que pasa, por ejemplo, ayer, esta semana, cuando hablamos de la huida. A ellos no les ha quedado más remedio que huir, que esconderse. Los Sí, OTI, por ejemplo, se están escondiendo y allá están pasando situaciones muy importantes, ¿no? Porque ellos están buscando refugio con otros grupos indígenas, entonces hay unas mezclas que a veces se mezclan, pero que no se pueden integrar definitivamente porque son culturas distintas, distintas, sí, con lenguas diferentes, por ejemplo. claro. Pero a veces entonces sufren, como se esconden, sufren de, por ejemplo, sarampión, tienen Ujú. problemas Son de más vulnerables unos que otros, pues también. mucho más vulnerables y tienen procesos de, digamos, bueno, de ninguna atención de salud. Sí. Las monjitas están ayudando muchísimo a las salesianas. Hay programas, o sea, ellas tienen, con las uñas, están ayudando. Con las uñas están sacando a los indígenas que están perseguidos por la guerrilla, porque llegan a la E- comunidad y los sacan. Ese es otro factor que es de verdad demoledor para esa. Demoledor. Los sacan obligados o los matan o se llevan a los niñitos para que vayan a las guerrillas a trabajar. Bueno, ya Adiestrarlos en el sabemos, combate armado, sí, adiestrarlos. adiestrarlos en el combate armado. Por supuesto que el gobierno, las Fuerzas Armadas cómplices de todo esto. Entonces, ¿qué hace la monjita? Últimamente se están trayendo algunos para Caracas, los están llevando para, bueno, yo tengo conocimientos firmes y datos firmes de que los llevan a unas residencias que ellas tienen en diferentes partes del centro de Venezuela. Y entonces así los rescatan porque se llevan por supuesto, al hombre que están siguiendo, a la mujer, a los niños, un grupito, un grupo los que pueden, pero todo esto sin recursos. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, la situación es de verdad, lo que dice la prensa es poco para el día a día de lo que nosotros No, estamos viviendo. lo que dice la prensa que nos queda, porque antes por lo Ah, menos bueno, estas cosas se decían y se hablaban con claridad y la gente tomaba medidas y al fin y al cabo los gobiernos respondían, a veces bien, a veces mal, pero mal que bien la persistencia en el mensaje ayudaba a que las cosas se corrigieran o medianamente se atendieran. Hoy día ya no tienes a dónde quejarte y los maltratan y los matan y los asesinan y se ponen denuncias y no hay ninguna diligencia oficial que resuelva el problema. Por el contrario, hasta ahora no. se desentienden, ¿no? Mientras menos, más se desaparezcan y más salgan huyendo, para ellos es mejor. Mejor para ellos, porque se están Les estamos dejando apoderando, el territorio. claro, Se están, exacto, el se territorio que... apoderan del territorio y Ah, eso es lo que ellos están buscando. Pues en estos días estaba escuchando una intervención bien interesante, aunque el tema se escapa un poquito de lo que es las comunidades indígenas per se, pues como, pero sí tiene que ver con algo que planteó un economista que se llama Walter Ugreda. ujú, Llamó muchísimo la atención y hay que seguir estudiando y hay que seguir entrando en esa. Él habla sobre la macroeconomía de la matriz energética de Venezuela y habla sobre todo lo que es digamos, todo lo que es la explotación minera y todo lo que significa, bueno, el acabar con las fuentes de los ríos, ujú, el impacto hacia el Guri, hacia las represas, el impacto no solamente hacia las comunidades indígenas, sino también a todo lo que es el impacto ambiental, ujú, todo el drama que está sucediendo allá. Pero más allá de eso, esta persona bien importante y bien seria, sus planteamientos estaban direccionados hacia lo que es la balcanización del territorio, ujú. hacia la feudalización del territorio. Sí, es que Eso para mí es ese parece tan que es grave, ese es el propósito que tiene, exactamente. el despojo absoluto. Despojo absoluto y balcanizar y nuestro país dividirlo, ¿verdad? Un lote para China, un lote para Rusia, un lote para la FARC. Estamos perdiendo el país. Sí,
Y buena Si parte somos de bien él, porque realistas, buena parte de estamos él, perdiendo el país. ¿Dónde está el Esequibo? No importa. ¿Dónde está? O sea, el drama mayor está en los venezolanos, en Venezuela. Ese es el drama, que Venezuela tiene a estos grupos indígenas importantísimos y de verdad demasiado importantes para nuestra cultura venezolana, pero también es el país lo que estamos perdiendo. sí. Tras tengamos este régimen y no denunciemos, Claro. más todavía, o no nos unamos, porque es que yo en estos días también decía, Dios mío, pero ¿por qué no hacemos como Fuente Ovejuna, Ojalá que se verdad? pudiera. Todos a una, ¿por qué no Sí. hacemos eso? ¿Por qué no nos unimos? Y cada vez nos estamos dividiendo más. O sea, Es que esa era la observación que yo le hacía recientemente en el programa que tuve 1 hora antes o 2 horas antes del suyo, con alguna gente que está también vinculada pues, a la lucha política, vinculada a Benemérita igualmente, pero es que, o sea, nosotros reclamamos unos propósitos políticos que sean prácticos, que sean coherentes, exactamente. que cohesionen más. Pero resulta que es que a lo interno hay como muchas trabas y mucha resistencia a que eso ocurra. Y se nos está impidiendo inclusive pronunciarnos. Nosotros somos 4 millones de votos que pudiéramos marcar la diferencia para rescatar al país y empezar de nuevo pues, a reinstitucionalizarlo. Pero entonces, tenemos que y lograrlo. hay que seguir en esta lucha. Pues, y aquí Hay que seguir en esta lucha, definitivamente. Pero ¿sabe por qué? Porque mi propósito cuando creamos estos medios Radio Victoria o con esa televisión en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin fue darle a esta lucha y estos planteamientos un carácter hemisférico. Porque es que también hay otros países nuestros donde la etnia y el indigenismo tienen una razón de ser histórica, muy valiosa, muy Sí, profunda, de mucha significación. Pero vemos que en los organismos multinacionales parece que el tema ha sido relegado, porque tampoco ni se dan aportes, ni se procuran mecanismos para que esta lucha se fortalezca, sino por el es cierto. contrario, se acepta pues que llegue cualquier país de Europa, de Medio Oriente, se instale allí y acabe y arrase con todo, independientemente pues de que allí haya culturas antiguas o no, Sí, porque no hay respeto por es, su es, es, territorialidad, es el negocio. que es el negocio, sí. Yo creo que más bien estas culturas indígenas, si vamos a decir entre comillas, soñamos un poco, serían los resguarda, nos resguardarían esos territorios, seguirían resguardándolos, los quienes nos pueden proteger a Venezuela. Si lo Exacto, vemos desde ese punto de vista, digamos, porque cuando se habla, bueno, cae, vamos a ver el escenario, cae el régimen, que va a caer, porque sí. seguro. Entonces, mucha gente aquí en la diáspora me dice, no, mis hijos se quedan aquí, nosotros nos quedamos, pero otros dicen, no, yo me voy por tanto tiempo a trabajar por Venezuela y regreso. Cada quien tiene un plan de vida, ¿verdad? Pero yo Exactamente. estoy segura de que cuando caiga el régimen va a haber una avalancha hacia Venezuela. Así es. Al menos eso es lo que yo visualizo. O sea, es una avalancha de venezolanos para el rescate de Venezuela. Vamos a hacerlo. Y asimismo tenemos que rescatar esos etnias que están fuera. Ellos van a regresar a su lugar de origen. Exacto. Es que el regreso de la democracia y la libertad implica que a ellos se les reposicione esos territorios para que Ex obviamente, Exactamente. el valor histórico se preserve y se rescate también. Pues. Eso es parte de lo que nos va a tocar hacer como digamos, Estamos hablando de raíces, exactamente. no de otra Es, cosa. no es otra cosa. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, pues es la venezolanidad, es el rescate del país. Y ellos son parte del país. Ahora, Son pero parte. ¿sabes que sí me ha sorprendido en todo este esquema? Que, por ejemplo, líderes que se dicen indigenistas, como el caso de Bolivia, vamos a poner un caso. Ah, bueno, sí, sí, Entonces sí. se dice indigenista, pero o sea, igual ellos han terminado entregando y cediendo espacios con fines realmente incomprensibles, ¿no? Entonces, el problema es que Yes. también, por eso yo hablo mucho en insistir en la formación de ciudadanía y gobernanza. Ciudadanía es, o sea, que cada quien en su espacio geográfico sepa que tiene que defender eso a costa de lo que sea para preservar lo poco que allí hay o lo mucho que allí haya. Claro. Y entonces resulta que hay líderes que, inclusive, emergiendo de las mismas etnias, se han convertido en mercaderes de su propia esencia.
Sí, porque ahí hay un proceso de ideologización Sí, muy profundo que muy ya lo profundo, conocemos, muy pues, profundo, y sí. entra también en las etnias indígenas. Eso no cabe la menor duda, eso está Sí, allí, eso está presente y ellos tienen la, digamos, la experticia en captar los líderes o las líderes, lideresas, que este, sean capaces de traicionarse a sí mismos. exactamente, que son capaces por aquello del poder, porque llegaron al poder, son capaces de traicionarse a sí mismos y de replicar digamos, la cultura criolla, ¿no? La Ujú. cultura criolla, replicarnos. O sea, Sí, así vemos como los criollos, vamos a decir, sí, como, sí, como así sí, es. así es, así ¿Mm? es. Entonces Bueno, eso pasa en muchos países, claro que sí, en muchísimo, en toda Latinoamérica nos está en pasando, toda Latinoamérica, sí, sí, no hay duda. toda Latinoamérica, pero es un proceso global, es de esa ideologización está entrando en Sí, todas partes, pues. sí, Ellos no se escapan de eso. sí, ¿no? Y son ideologías que también se han impregnado de una cantidad de negociados, o sea, más allá de lo convencional. Las drogas, por ejemplo, o sea, un factor que ocupa una inmensidad de territorios en América Latina, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en todos lados. O sea, que uno siente, pues, y la Amazonía en general. En Entonces, general en la Amazonía, claro que sí. entonces uno siente, pues, que, bueno, no hay, ya lo que no quieren es que no haya territorio virgen con sus propias características originales. Y yo creo que eso es acabar con el globo terráqueo. Y en las luchas que se están diseñando, que si el cambio climático, que si esto, que si el otro. O sea, esto tiene que prevalecer por encima de esos otros factores. Es la Se- defensa de esos orígenes. Exactamente, esto tiene que prevalecer, o sea, ellos son quienes pueden cuidar ese ecosistema, toda esa biodiversidad, son ellos los que lo conocen Y y eso, podemos nosotros aprender también de ellos. aprender de ellos, sí. Hay que aprender de ellos, bueno, y se han hecho trabajos importantes, se hicieron trabajos importantes en el IBI, por ejemplo, los parques de reserva de biosfera, donde estuvo el Ujú. doctor Roy Herrera. Y la misma universidad de Guayana, la Universidad Católica, hay estudios y gente, tenemos con qué hacerlo, tenemos cómo hacerlo. Y Lo que pasa es que, bueno, para poder hay que convocarlos a rediseñar esas cosas, el rescate hacer, primero y el afianzamiento de nuevo pues, de esas culturas en sus respectivos espacios. Y bueno, y motivarlos a que su artesanía y sus costumbres pues prevalezcan. O sea, como alguna vez fue, pues, porque mal que bien, de ahí venimos nosotros también. claro. El problema está que, por ejemplo, hoy por hoy, si hablamos de comercialización y de artesanías y de vida, que eso es vida, ¿verdad? El comercio, eso es la vida de ellos, o de sus llevar sus productos a Ayacucho o a Tucupita, no tienen gasolina. Por ejemplo, sí, Entonces, ¿por qué? Porque la utilizan las Fuerzas Armadas, o sea, la FARC para el tráfico de drogas son los que utilizan la gasolina en mm, las para transportarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ellos no tienen gasolina para la sobrevivencia, ni imagínense. siquiera para llevar a sus muchachos, sus niños enfermos hacia los centros de salud, algunos que otros que haya por allá en alguna parte. Sí, Entonces, el drama es muy grande porque no están totalmente, los quieren eliminar a como dé lugar, ¿verdad? sí, Entonces, allí es otra de las fuentes, pues, o sea, si atamos todos los cabos, encontramos que la finalidad es de este régimen y de estos narcotraficantes y de estas guerrillas colombianas, es acabar con esas comunidades indígenas. sí. No, y que están trayendo también, que es lo que me molesta a mí, están trayendo a intervinientes en esos territorios, a gente que no les duele ni les importa ni conocen la esencia de ella. Y van Absolutamente. solamente a ver qué producto me traigo de ella y que tenga un valor de mercado, que a mí no me importa quién esté en el entorno. Y si lo tengo que acabar porque la riqueza es grande, pues lo acabo, pero al fin y al cabo yo impongo mi punto de vista mercantil por encima de cualquier otro valor, ¿no? Pues y Humanista. más cuando tienes las armas en tus manos, pues Exacto. ¿cómo hacen, por ejemplo, para llegar al Tepuy en Yacapana? Hay que llegar en helicópteros. Exacto. Eso lo ha reportado muy bien SOS Orinoco, muy maravillosamente bien.
toda la data, toda la información que tienen. ¿Cómo llegan hasta allá? Con los helicópteros del gobierno. Sí, ¿Quién les facilita la gasolina a esos helicópteros? el mismo estado, ¿Cuántos, el mismo estado. puestos? ¿Cuántas, en el estado Apure, cuántas pistas de aterrizaje del tráfico de drogas? Donde están también hay comunidades indígenas y hay criollos, estamos Exacto, todos. estamos todos, sí. Bueno, a mí me gustaría mucho también pues que pudiéramos incorporar en estas charlas y estos comentarios a a Sosa Orinoco. Usted que tenga, Claro, pues lo puede traer aquí. Pues se le decía que usted tiene mi teléfono, le cedo gracias. el espacio para cuando lo quiera. Si no es usted, me dice, mira, José Antonio, te indico a fulano para que converses con él sobre este tema. Y entonces, pues bueno, Perfecto, con muchísimo gusto. Como decimos, se trata de visibilizarlo, de exponerlo y llegará el momento que hay que regresar a contribuir con ese rescate del país, sí, y bueno, y nosotros, poniendo pequeños granitos de arena como uno pueda hacerlo. así es. Bueno, ese es el propósito de esta alianza nuestra de Radio Victoria Ojo con eso Televisión Excelente. América. Muchísimas gracias. Y ojalá que podamos ir pues multiplicando las vocerías y que esto se posicione donde nos interesa, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel del hemisferio y a nivel mundial, que se sepa pues que somos un sector poblacional importante, regado por todo el mundo, pero con una convicción libertaria y democrática, que de alguna manera pues alguien tendrá que entenderla en un momento dado y darnos el apoyo que andamos buscando. Perfecto. ¿Ok? Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo en el día de hoy. Me complació enormemente conversar con usted y estamos a su disposición. Gracias. Igualmente. Gracias porque Gracias. hemos conversado justamente pues con Liliana Ponce, ella es antropólogo, y ustedes pues han podido comprobar cómo conoce el tema del indigenismo y las demás costumbres tradicionales de Venezuela. Y bueno, en esta temática nos vamos a mantener hoy, mañana y siempre hasta que logremos el objetivo. Gracias. Gracias. Un abrazo.